Aleluya. Tiene que son 7 horas. Hermano, Señor me lo bendiga. Amén. Señor me lo bendiga más. Amén. Aleluya. Un gran privilegio en esta noche de tener esta oportunidad. Y la primera palabra o frase que dijo nuestro Señor Jesús es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Importancia de las últimas palabras, nos muestran su amor por nosotros y nos dan una gran enseñanza. Vamos a orar. Yo sé que ya habíamos orado, pero siempre es bueno orar para que el Señor nos guíe a través de lo que nos va a enseñar en esta noche. Amantísimo Dios, Padre de gloria, te damos gracias, Señor, por esta linda oportunidad que tú nos das en esta noche, de Señor amado, de escuchar tu palabra, Señor. Yo sé que, Señor, tú has preparado algo hermoso para cada uno de los que estamos aquí, Señor, y que a través de esa palabra, Señor, que tú nos das vida, saldremos de este lugar transformado y te damos la gloria y la honra por eso, Señor. Impacta las vidas, impacta los corazones y nos traigas a memoria, Señor, aleluya, ese hermoso y grandioso sacrificio que tú hiciste, sin nosotros merecerlo, pero lo hiciste por amor a nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora sí, contando desde ahora, ¿no? Aleluya, bendito Dios. Y la primera palabra o frase se encuentra en Lucas 23, 33 y 34. Vamos a leer rápidamente, porque dice que no podemos pararnos. Dice, si quieren me pueden acompañar, Lucas 23, 33 y 34, rapidito. Gloria en nombre de Jesús, aleluya. Dice, y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Gracias, Señor. Aquí el Señor nos está enseñando algo bien bonito. Aquí vemos que Jesús, en el medio de esa situación que él estaba pasando, él lo que hacía era estaba orando al Padre. Dice que enmudeció delante de los hombres, pero no perdió la comunicación que él tenía con el Padre, sabiendo que era lo que lo fortalecía, sabiendo que era lo que le daba la fuerza para seguir, para cumplir el propósito que él tenía para cada uno de nosotros, que pudiéramos ser salvos. Esta palabra nos enseña la importancia de eso mismo, de orar y de interceder y de perdonar a los que nos vituperan. Es una gran enseñanza. Aquí vemos que Jesús elevó una oración al Padre en medio de esa gran situación que él estaba pasando. Él se dirigió al Padre para eso mismo, mientras estaba en la cruz, en 3 ocasiones. Al principio de ese sufrimiento, mientras estaba en el sufrimiento y terminando el sufrimiento. Siempre había una comunicación continua con el Padre, y eso es una enseñanza. Yo siempre digo que a veces nos enfocamos en que Jesús lo que vino fue a morir por nosotros. No, Él vino a darnos una enseñanza de vida. Amén. Cuando vemos la vida de Jesús, es lo que tenemos que adoptar nosotros para vivir cada día. Amén. Y vamos a poder tener la victoria. Jesús nos da esa gran lección sobre la necesidad de orar en todo tiempo, en especial cuando estamos en sufrimiento. Jesús le pedía al Padre, perdónalo. Yo me imagino que mientras él seguía pasando por ese, todo el tiempo estaba, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hace. Aquí lo muestra que lo dice una sola vez, pero quizás mientras venía de camino, mientras lo golpeaban, mientras lo vituperaban, mientras hacían tantas cosas, él les decía, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Esta palabra fue también el cumplimiento de una profecía en Isaías 53:12, que lo voy a leer rapidito, bendito el nombre de Jesús, que dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, cumpliendo eso que se había dicho muchos años anterior a unos 700 años, ¿verdad? Algo así, mi hermano. Sé que unos 700 años antes
de Cristo se había dicho esa profecía. Bendito el nombre de Jesús. Gloria, gloria a Dios. También cumpliendo con lo que nos dice y Él mismo nos enseñó en Marcos. Aleluya. Marcos 11, 25 y el 26. Que dice 25 y el 26. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. Él sabía, él entendía que si no perdonaba, lo que estaban haciéndole iba a ser en vano el sacrificio. Aleluya. Iba a ser en vano. Él sí sabía lo que tenía, él tenía claro de lo que él tenía que hacer para agradar al Señor. Y es lo que nosotros tenemos que adoptar de nuestro Señor Jesucristo. Y esto fue porque Jesús estaba por hacer justamente el acto más maravilloso por la humanidad. Ese acto que nosotros necesitábamos para que Dios perdone nuestros pecados. Hebreos 9:22 dice que aquí nos muestra, Hebreos 9:22. Bendito el nombre de Jesús. Gloria, gloria a Dios. Hebreos 9:22. Si alguien lo sigue antes que yo. Santo. Gloria. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. Amén. Gloria, gloria a Dios. Bendito eres. Aleluya. Aquí demuestra su amor por nosotros. Jesús derramó su sangre como pago por el pecado del hombre, de manera que Dios pueda perdonar el pecado de cada uno de nosotros, el que recibe a Cristo como su Salvador. Fue esta palabra también para darnos una enseñanza de cómo debemos perdonar a los que nos ofenden, como dice Efesios 4:32. Gloria al nombre de Jesús. Dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Amén. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Meditemos si para perdonarnos Dios a nosotros entregó la vida de su Hijo. Meditemos esos momentos. Si Dios entregó la vida de su Hijo, ¿no merece que nosotros nos esforcemos un poquito más para agradarlo a Él? En el sentido de no debemos escatimar esfuerzos para perdonar a los que nos ofenden. A veces somos un poquito duros. El mismo rey David dijo: hazme juicio tú, porque si me hace el juicio el hombre, va a acabar conmigo. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Tú eres el único que tienes misericordia. Amén. La razón de esta oración, porque no saben lo que hace, Jesús estaba pidiendo por los que estaban crucificándolo. Esto no significa que Dios perdona a los que pecan sin saber. Aleluya. ¿Qué significa entonces? Ellos no sabían a quién estaban ofreciendo. A Jesús es el Salvador, profeta, sacerdote y rey. No sabían que estaban cumpliendo lo profetizado por Dios. Todo lo que sucedió en este lugar había sido profetizado. Bueno, hasta aquí mi parte, me toca. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Segunda palabra. Segunda palabra. Bendito Dios. Aleluya. Nuestra hermana Ana. Ese te pasó. Dios le bendiga, hermano. No importa que ya me haya quitado. Tengo un poquito acá. Bueno, a mí me tocó la segunda palabra. Y esa se encuentra en Lucas 23, donde ya estaban 23, pero vamos a bajar al versículo 43. Y la palabra del Señor dice así: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Amén. Si todos recordamos la situación en la que estaba Jesús cuando Él dijo estas palabras, Él se encontraba en agonía, se encontraba en un momento de mucho dolor,
cuando uno está enfermo o con dolor, como que no quiere que nadie lo moleste. Pero Jesús estaba en esa agonía en ese momento. Y como sabemos, tenía a cada uno de sus lados a dos malhechores, como Alex lo leyó, que fue profetizado, que fue condenado junto con los malhechores. Y ambos hombres que estaban crucificados al lado de Jesús, dice la palabra, que ambos se burlaban de él, los dos. Se burlaban de él junto con esas personas que habían presenciado la crucifixión de Jesús. Muchos de los que estaban ahí, que gritaron, crucifícanle, ellos dos se burlaban también. Y uno de estos malhechores, a pesar de que ya estaba en el final de su vida, ni eso no fue suficiente para él considerar su condición como él estaba, sino que él mantuvo su corazón cerrado a Dios hasta la muerte. El otro hombre, sin embargo, cuando pasaba la hora y la vida se le escapaba su vida, en el último momento de su vida, dio muestra de arrepentimiento. Amén. Y no solamente eso, sino que reprende a su compañero y le dice en el versículo 40, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Él reconoció que era un pecador y que el castigo que había recibido era justo. Él también creía en la vida después de la muerte y apelaba a una vida mejor. Por eso le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y aunque no debemos esperar al último momento de nuestra vida para examinarnos y ver y reconocer que necesitamos a Dios, porque no sabemos de qué manera nos vamos a ir de este mundo, si es que vamos siquiera a tener chance de examinar nuestra vida. Pero aún con eso podemos ver la gracia y la misericordia que Dios tuvo con este hombre. Mientras hay vida, sabemos, como dice el dicho, hay esperanza. Amén. Así que la agonía y el escarnio que estaba pasando Jesús no fueron un obstáculo para que Él pudiera extender su misericordia y su gracia y salvación a un corazón que estaba arrepentido. Y reconociendo que la muerte de este hombre y aún del propio Jesús ya era inminente, él sabía que en ese mismo día iba a fallecer. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana, le dijo hoy. Esta es la esperanza que tiene cada creyente que parte de este mundo. Así que sabemos que si partimos de este mundo, sabemos dónde vamos a ir. Amén. Y no mañana, pero en este momento, en el momento que nuestra alma deja nuestro cuerpo. Y el apóstol Pablo confirma esta verdad. Dice Filipenses 1:23, dice el apóstol Pablo, no sé qué escoger. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Así que él entendía que partir de este mundo significaba inmediatamente estar en la presencia con Cristo. Así es que Jesús le da esta misma esperanza a este hombre. Hoy vas a estar conmigo, con Cristo, en el paraíso. Y este acto de gracia nos ayuda a entender que Jesús murió para abrir la puerta del reino de los cielos a todo aquel que se acerque a Dios con un corazón arrepentido y obediente. Y también nos enseña, hermanos, que no podemos perder la esperanza de salvación para nuestros seres queridos. Que sabemos que aún en el último momento de su vida, ellos pueden alcanzar la misericordia de Dios. Amén. Hasta aquí mi parte. Dios le bendiga. Pediste 2 minutos más a famosito. Eso. Dios les bendiga, hermanos. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Qué lindo es el Señor. Amén. Amados, me tocó la tercera parte, el tema, he ahí tu madre y he ahí tu hijo. En lo que leo una pequeña porción de lo que yo tengo en esta noche, quiero que busquemos rápidamente, porque algunos son más ligeritos que otros en la Biblia, en Lucas
capítulo 19 del verso 26 al 27. Mientras la buscan, escuchen atentamente. Esta semana es una semana donde el mundo llama Semana Santa o la Semana Mayor, donde posiblemente sacan un tiempo para traer memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y la mayoría de estas personas se abstienen de hasta fumar, beber licor, hacer cosas que a Dios no le agradan y hasta dejan de comer carnes jueves y viernes. Y se acuerdan del domingo para ir a la iglesia y escuchar alguna palabra y luego volver a sus vidas ordinarias y de vuelta al pecado o al vicio. Pero los que esperan y confían en Jehová y son temerosos de Él, sabemos que todos los días son días santos y que toda la gloria, toda la honra y la majestad, el imperio y la potencia le pertenecen al Dios de Israel, al gran yo soy, al Alfa y la Omega, al Todopoderoso, a nuestro Padre Celestial, quien entregó a su Hijo amado, en quien tiene complacencia, y derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario por el perdón y la salvación de la humanidad. Y murió. Pero el tercer día, Dios y el Espíritu Santo lo resucitó y lo levantó de entre los muertos para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Así que, hermanos, por medio de Cristo nosotros somos fieles a Dios, porque Él lo resucitó de entre los muertos y lo coronó de gloria y honor. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Poderoso el Señor. ¿Tienen todos la porción de la palabra en el Lucas? Amén. Juan capítulo 19, verso del 26 al 27. Y dice así. Libro de Juan, capítulo 19, del verso 26 al 27. Dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Verso 27. Después dijo él al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aleluya. Amados hermanos, podemos notar que hasta el final de su vida terrenal, Jesús demostró la prioridad que había dado al amor y a la preocupación por las relaciones humanas, o por todos nosotros. No tan solo el amor hacia los pecadores, sabiendo que con su muerte y derramamiento de su sangre seríamos todos perdonados, redimidos, limpiados y salvados de nuestros pecados, amén, y transgresiones. Pero también en este pasaje podemos notar el amor a su madre y la preocupación que él tenía por ella, sabiendo que pronto su espíritu iba a expirar. Jesús amaba a todos sus discípulos, y con el tiempo en que él los discipuló, los fue conociendo uno a uno. Amén. Uno más que otro quizá, pero en el momento de su crucifixión y cercana a su muerte, según el libro de Juan, capítulo 19, verso 25, un poquito hacia atrás, dice la palabra que se encontraban todos juntos a la cruz de Jesús. Y ahí se encontraba María, su madre, la hermana de su madre, que se llamaba también María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Pero también estaba allí entre ellos uno de los discípulos. Mi pregunta es la siguiente: ¿dónde estaban los demás? Sabemos que Pedro, yo no te voy a negar, y lo negó. ¿Dónde estaba Simón? ¿Dónde estaba el otro? ¿Dónde estaban los demás? Así que entre todos ellos solo aparece en la Biblia, en ese versículo, un discípulo a quien él amaba, llamado Juan, el discípulo amado de Jesús, quien también descansó en su pecho. Amén. Jesús sabía que su madre sola no hubiese podido con el dolor de su pérdida, porque era viuda,
Por lo tanto, Jesús le pedía a Juan que se convirtiese como un hijo para ella. Aleluya. Amén. Y la cuide y la ayude en este momento doloroso donde Jesús no iba a estar en ese momento después que falleciese. Al igual, él le pidió a su madre que él le pida a ella que fuese como una madre para Juan, porque Juan amaba mucho a Jesús. Amén. Y este gesto del maestro hacia Juan fue un regalo de Jesús para que siempre lo recordase, y para María para que lo amase como a su propio hijo. Amados hermanos, en este segmento de la Biblia que yo aprendí, puedo notar que Jesús nos quiere dar una enseñanza, y es la siguiente: que no importa por lo que estemos pasando en nuestras vidas, nuestras situaciones, Él te dará la ayuda, Él te dará el confortamiento necesario para tú salir adelante. Amén. Y superarte y darte la victoria. Eso es mi parte hasta hoy. A mí no me toca la campana. Dios les bendiga, hermanos. Los quiero en el amor de Cristo. Amén. Amén. Tenía minutos acumulados. Gloria a Dios, hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Amén. Le agradezco a Dios, ¿verdad?, por el privilegio que se me da de poder compartir una de estas palabras. Y a la vez, hermanos, es una responsabilidad poder hablar de la palabra del Señor. Amén. Pero en esta noche, ¿verdad?, le pedimos al Espíritu Santo que Él nos siga guiando y nos siga dirigiendo. Gloria a Dios. La parte que me toca a mí es acerca de Mateo 27:46. Gloria al Señor. Momentos tristes, momentos de angustia para nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gloria a Dios. En ese momento podemos imaginarnos a nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario con dos personajes a los lados, ¿verdad? Hermanos, momentos difíciles, momentos de angustia que Él estaba en ese momento pasando, en un momento de que estaba Él allí. Pasaron todo el segmento de lo que Él había hecho, ¿verdad? Podemos ver que ya Pedro lo había negado, Judas lo había entregado, ya muchos de sus discípulos no estaban con Él en ese momento. Hermanos, muchas veces Él fue y dio vista al ciego Bartimeo, resucitó a la mujer, a la hija de Jairo, ¿verdad? Reprendía a los demonios y los demonios salían huyendo. Muchas veces en medio de la tempestad, Él a su voz hacía que la tempestad parara. Y cuántas cosas sucedían sucedieron durante esos años que Él anduvo en la tierra. Pero llegó un momento, hermanos, donde Él estaba en la cruz del Calvario, sufriendo, sintiéndose solo, ¿verdad? No podía hacer nada en ese momento porque estaba cumpliendo el propósito, el plan divino de su Padre Celestial. Amén. Yo me imagino, hermanos, ¿verdad?, que por un momento Él sintió que el Padre lo abandonó. A Jesús no le importaba, ¿verdad?, tener la corona de espinas, no le importaba tener sus manos, ¿verdad?, clavadas, los pies clavados, la lanza en el costado, ¿verdad?, en ese momento, porque eso era para Él secundario. Pero lo que a Él más le importaba y lo que más le estaba doliendo en el alma era porque se sentía desprotegido, sentía que la presencia del Padre ya no estaba con Él. Llegó un momento, hermanos, en que Él se preguntaba: Señor, yo he cumplido tu palabra al pie de la letra, he hecho todo lo que tú me habías dicho, el plan tal como lo habíamos acordado, ¿verdad? Pero Padre, ¿qué está pasando ahora? ¿Por qué me abandonas?
¿Por qué ahora me dejas solo cuando más te necesito, hermano? ¿Y sabe usted por qué el Señor, por qué el Padre lo dejó solo? No fue, hermanos, porque Él haya querido, sino porque en ese momento Jesucristo estaba reflejando el pecado de cada uno de nosotros. Estaba el pecado de la mentira, el pecado de la fornicación, el pecado de la lascivia, y todos los pecados que existen estaban siendo reflejados en la vida de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera, hermanos, que ahí nos damos cuenta cómo Jehová abomina el pecado, ¿verdad? Y por esa causa el Padre, que es santo, que es todopoderoso, que es 3 veces santo, no podía estar ahí con Jesucristo. No porque Jesucristo haya sido pecador, no porque Jesucristo haya cometido algo malo, sino por culpa de cada uno de nosotros. En ese momento, hermano, Él estaba pagando nuestra culpa. En ese momento Él estaba sufriendo el pecado que a nosotros nos tocaba pagar. Por eso, amados hermanos, por eso ahora podemos decir con toda libertad, hermanos, que con Jesucristo somos salvos. ¿Por qué? Porque nuestro pecado ha sido perdonado, nuestra culpa ha sido borrada. Pero, hermano, hay de aquel, hermano, que no acepte el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si el Padre, siendo el Padre a su propio Hijo, ¿verdad?, lo abandonó por un momento porque estaban siendo reflejados todos los pecados, cuánto más del pobre pecador, hermano, que no sea alabado o que no se que no acepte a Jesucristo como su Salvador. Hay de aquellos, hermanos, porque el Padre no va a tener misericordia en aquel día, mas hoy en día, hermanos, es por esa muerte, es por ese sufrimiento. Al apegarnos nosotros a Jesucristo, el Padre ya no nos ve a nosotros, sino ve a Jesucristo. Amén. Ve a su Hijo sangrando, ve a su Hijo sufriendo, y es por eso que cada uno de nosotros tenemos entrada al Padre Celestial. Gloria a Dios, aleluya. Qué difícil va a ser para el que no crea en Jesucristo, al que desprecie, al que deseche la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Hermano, ese momento era un momento, dice la palabra de Dios, que era la hora novena, dice cerca de la hora novena, y la hora novena era algo, ¿verdad?, importante, porque era la hora en que los sacerdotes del Antiguo Testamento presentaban el sacrificio, ¿verdad? Ya habían pasado 3 horas de sufrimiento. Yo me imagino que cada momento, cada minuto, cada segundo que pasaba, ¿verdad?, pasaba lentamente para nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, hermanos, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él clamó, amados hermanos, haciendo énfasis, ¿verdad?, en lo que había hablado David en el Salmo mesiánico, en el Salmo 22:1, cuando dice: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? En algún momento, hermanos, en un momento de emoción, en un momento de que de repente nos sorprenden con algo, nosotros a veces exclamamos palabras, ¿verdad?, palabras, ¿verdad?, que no comúnmente decimos, y esas mismas palabras son las que Jesús exclamó cuando estaba dando su vida por cada uno de nosotros, ¿verdad? Es por eso, amados hermanos, que hoy en día nos encontramos aquí, ¿verdad?, por lo que el Señor Jesucristo padeció por nuestros pecados. Ahora, hermanos, Él ya pagó. Ahora ya no tenemos que cargar una cruz como lo hacen. Eso es una burla, eso es, ¿verdad?, algo que no tiene sentido para nosotros, porque de una vez y para siempre dice que Él pagó el pecado de cada uno. Aleluya. De nosotros. Aleluya. Así que, hermanos, parece que, bueno, gloria al Señor. Voy a dejarlo hasta aquí ya, porque ya se terminó el tiempo y vamos a respetar el horario que nos pusieron. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Y nuestro hermano que Gloria a Dios, aleluya. Santo. Amén. También dejaron la quinta palabra. Bueno, estoy un poco nervioso.
no tanto porque estoy delante de ustedes, sino que es la palabra de Dios. Amén. Y bueno, no tengo mucha costumbre de estar acá, pero el Señor, su Santo Espíritu nos ayudará. Amén. Está en Juan 19, 28. Y es, tengo sed. 19, 28. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y dice para la honra y gloria de nuestro Dios. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Bueno, el Señor Todopoderoso, Dios, con nosotros, ¿verdad? Amén. En ese momento, Él dice, tengo sed. El que hizo los cielos, el que hizo la tierra, el que hizo los mares, el que hizo los manantiales, los ríos, tenía sed. Eso es tremendo. Pero es la sed de la maldad que tenemos nosotros, ¿verdad? Él estaba sufriendo esa sed de justicia. Santo. Y en ese momento el pueblo lo estaba olvidando, ¿verdad? Y él dice, tengo sed. Que podía hacer que lloviera en el mismo momento y refrescar su cuerpo, o que un río le refrescara los pies. Él tenía sed por la maldad del hombre. Él se hizo de lo más pobre que pudo haber sido en el mundo. Y como un mendigo, creció, desde que nació, no hubo un lugar digno donde él pudo haber nacido. Porque ya ven que todos nosotros, por pobres que seamos, la mamá pues se prepara para el día del nacimiento y todo. Bueno, tiene sus tijeras y sus cosas, trapitos por ahí para limpiar. Pero él no tuvo nada de eso. Porque los padres de él venían a la ciudad de Jerusalén para cumplir con el mandato del rey. Pero viéndose las condiciones, ya no pudieron hallar un lugar en la ciudad y tuvieron que subir a Belén. Está a una media hora o más de camino. Que tampoco ahí hallaron un lugar digno donde quedarse. ¿Ven? Buscaron un establo, en las palabras de nosotros, ¿verdad? Para poder pasar la noche, en donde tal vez no había ni comida, no había agua, no había nada. Y ahí vino a nacer el Señor Jesús, que tal vez, como digo, no tuvo ni ropa para poderlo limpiar cuando nació. Él vino como despreciado. ¿Para qué? Para mostrarnos su humanidad, ¿verdad? Qué lindo. Para sentir el dolor que nosotros sentimos, para tener los sentimientos que nosotros tenemos, para sentir el ardor, para sentir la sed, para sentir el desprecio. Para todo eso Él vino a presentarse como humano entre nosotros. Y Él creció viendo todo el sufrimiento de cada uno de nosotros. Porque si ustedes se dan cuenta, el pueblo de Israel con sus leyes no podía cumplir todo lo que Dios les había puesto, porque siempre las quebrantaban. Pero Él, viendo ese sufrimiento de la gente, queriendo hacer lo que no podía, bueno, vino a entregarse por nosotros, a hacer un sacrificio propio por los pecados de nosotros.
Y cuando creció, bueno, la gente lo quería por sus milagros, por lo que hablaba, por todo. Bueno. Pero llegó el momento de que él iba a ser sacrificado por nuestra culpa, por nuestra causa, y subió a Jerusalén. Y la gente lo luchaba diciendo, sana, hijo de David, y esto y lo otro. Pero a los 3 días, la misma gente que lo estaba celebrando su entrada triunfal, estaban gritándole, crucifiquen, crucifiquen. Porque el ser humano por naturaleza somos malos. Malísimo. Y por nuestra cuenta no vamos a poder hacer salvación. Y bueno, llegó el momento de que lo apresaran y lo comenzaron a caminar por las calles y a hacerle lo propio, a gritarle tantas cosas, a golpearle y a hacer todo lo más malo que pudo haber sido, porque el espíritu de Satanás estaba con el pueblo, no era por otra causa, porque él quería deshacerse de lo que le estaba haciendo todo, y la gente se prestaba para ello. Y bueno, yo me imagino al Señor Jesús, que lo cargaban por la calle como el peor delincuente, golpeándolo, dándole con los chicotes que reventaban la piel, porque según la Biblia dice que lo agarraron en entrada de la noche, y toda la noche pues, lo cargaban por ahí para acá, y siguen en el día, y con esos calores que hay en Israel, no es fácil. Y no creo que nadie le ofrecía un trago de agua ni nada, porque los que andaban con él tenían miedo y estaban lejos, y los demás pues se hicieron como dicen, al coro, a gritarle mal en vez de estarlo apoyando. Y Jesús comenzó a deshidratar, ¿verdad? Como ser humano comenzó a deshidratar. Y después, cuando lo comenzaron a golpear, que su sangre comenzó a brotar por sus heridas. ¿Ya? Jesús comenzó a sentir deshidratación, y ustedes saben que la sed es terrible en uno, uno desespera y llega el momento que pierde la conciencia. Pero la gente, el mundo no le quiso dar agua, vino y le dio vinagre junto con hielo para que se saciara la sed. Pero el mismo que le estaba dando el vinagre, le estaba gritando junto con los demás, ¿verdad? Que lo crucificara y que se salvara a sí mismo. Entonces Jesús no abrió su boca, simplemente para chupar el vinagre. Pero él lo hizo. El vinagre es salobre y ácido, y la hiel es amarga. Esas son las consecuencias del pecado de nosotros. Aleluya. Es amarga, ácido y salobre. El pecado de nosotros tiene esas consecuencias, ¿verdad? Y Jesús sufrió todas esas consecuencias a causa de nosotros, para perdonarnos nuestros pecados. Él murió más que todo deshidratado, y con el dolor de esos clavos en sus 2 manos y en los pies, más la infección y el dolor de los golpes, él estaba terriblemente deshidratado a causa de nuestros pecados, porque la sed, la desesperación, y la sed significa pecado, ¿verdad? Pero el Señor Jesús le dijo a la samaritana, bueno, yo quería hacerlo más, pero no se puede, ¿verdad? Él llegó pidiéndole agua a la samaritana, y la samaritana pues también se la negó, porque le dijo, ¿cómo me pides agua siendo tú un judío, más a pedir a mí? Se la negó. Y él le dijo, si supieras quién te pide agua, tú le pedirías a él, ¿verdad? Y Jesús dijo en el Apocalipsis, si alguno tiene sed,
y viene a mí, yo le daré gratuitamente del agua de vida. Amén. Entonces, el mensaje es, usted tiene sed por su hermano, tiene sed de justicia para que Dios le perdone su papá, su mamá, a sus hijos, o tiene sed de justicia, sed de amor, sed de paz, busquémosla en el Señor. Amén. Es el único que nos da Aleluya. toda esa agua que ya no vamos a tener más sed. Amén. Como la sed física que tomamos ahorita y al rato queremos más. Yo recuerdo una vez, aleluya, me tocó una parte y resulta que el hermano Tony, el pastor, dijo, no, yo hablo poco. Y yo estaba detrás de él y resulta que habló y yo estaba allá, ¿qué hago? Y casi todo lo que ha hablado lo ha dicho él. Y entonces dije, bueno, trataré de repetir un poquito lo de él y pondré algo que no estudié. Bueno, Dios te bendiga, amén. La sexta palabra la vamos a buscar en Juan capítulo 19, versículo 30, que dice, consumado es. Gloria a Dios. Dice, en el nombre de Jesús, cuando Jesús hubo tomado el vinagre y dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Aquí para muchos pensaríamos que se acabó. Todo el mundo para su casa. Porque murió el Mesías, murió el que venía a salvarnos, murió el que nos prometió tantas cosas. Pues, entonces todo el mundo para su casa porque pensaban que ya estaba muerto. Pero, gracias a su bendita palabra que nos enseña y nos explica desde el Viejo Testamento, en los versículos 53 de Isaías. Vamos ahí un ratito. Isaías 53. Desde el principio voy a leer unos cuantos versículos aquí. ¿Qué dice? ¿Lo tienen? Amén. Amén. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseamos. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido, de Dios abatido. Mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, como ovejas cada cual se apartó por sus caminos, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se puso con los impíos,
su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlos, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verán linaje, vivirán por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano, prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Gloria a Dios, aleluya. Aquí estamos viendo, hermanos, que el anuncio de nuestro Señor Jesucristo, lo que él iba a padecer en esos 3 años y medio que él estuvo caminando por todo Judas, todas las ciudades que él visitó, todos los milagros que él hizo, todo lo que el Señor puso en su corazón para que él lo cumpliera. Cuando hablaba decía que él no decía, sino lo que el Señor le ponía en su boca era lo que él hablaba, enseñándonos a todos, gloria a Dios, aleluya, que si escuchamos con el corazón lleno de fe, podemos entender estas palabras, podemos vivir este mundo. Porque él, no quiero llegar a la parte del que le toca la última, porque no lo quiero adelantar, pero nosotros nos gozamos, nos sentimos, como yo podría decir una palabra correcta, que cuando él expiró, nosotros vimos que él iba a terminar lo que él comenzó, que él al tercer día resucitaría de los muertos. Amén. Y que él cumpliría con todas las promesas que hizo en los 3 años y medio que estuvo sirviendo, trayendo palabra de Dios y sanando heridos y haciendo muchas cosas que el Señor le puso en su corazón, para que nosotros también, los gentiles, cuando se rompió esa pared entre los judíos y los gentiles, fuimos también nosotros, ¿cómo se dice?, aptos para ser hijos de Dios. Pero según la palabra que se usa es para darle celo a los judíos, pero no, el Señor vio que entre nosotros los gentiles hay amor, hay sentimiento, hay deseo de servirle y de entender espiritualmente las cosas que Él nos habla a través de su palabra. Y nos gozamos con Él por esa razón, porque si Él no hubiese muerto, no estuviéramos aquí nosotros ahorita. Si Él no hubiera muerto, porque Él tenía que morir para resucitar, para que nosotros pudiéramos, fue como dijimos cuando Él dijo con los apóstoles, yo me tengo que ir, y a donde yo voy ustedes no pueden ir, y más tarde los veré, y ellos se confundieron con esas palabras, pero el Señor lo que le quiso decir fue que Él iba a preparar un lugar a donde Él iba para ellos también, y para todos nosotros los que le servimos con amor, con fe y con grandeza de esperanza de que nuestro nombre aparezca en el libro de la vida. Eso es todo lo que me puedo poner yo. No quiero ponerle más a la palabra de Dios, pero hermano, pongámonos en su lugar. No está, no debo decir, no, porque tiene que traer que va a decir que no está muerto. Es la vida. Aleluya. Dios me lo bendiga, hermano. Amén. Gracias por esta oportunidad. Aleluya. Dios te bendiga, hermanos. Amén. Me tocó la última palabra. Amén. Vamos a estar leyendo de San Lucas 23, 44 hasta el 46. Solo era el 46, pero quiero leer lo que viene antes. Cuando lo tengan, díganlo.
San Lucas 23, 44 hasta el 46. Amén. Amén. Aleluya. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. De las 7 palabras, la que me fue dada a mí en lo personal me impactó mucho. Así que estoy muy emocionada de poder participar en esta noche. Las últimas palabras de Jesús son una declaración poderosa y muy franca. Uno creería que son las palabras en sí los que impactan, pero uno debe de conocer lo que rodea a nuestro Señor en este momento para poder sentir el poder que hay en esa frase. Después de ser ridiculizado, golpeado, torturado de la forma más horrible, Jesús fue clavado en esa cruz, a punto de culminar la misión que su Padre le había dado de dar su vida por nosotros. Jesús, sabiendo todo lo que tenía que pasar, nunca quitó su mirada del gran premio. Pienso que a veces olvidamos que, aunque Jesús, santo y puro, fue enviado a nosotros 100% humano, como tú y yo, Él sintió todo el dolor que podía sentir. Un ser tan perfectamente diseñado fue hecho hombre para llevar la carga más pesada. Muchas veces nos encontramos estresados y véase como sea, todos pasamos por algún tipo de obstáculo. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, cuando nos dan el trabajo o la casa o estamos saludables, pero en el momento que las cosas van mal, como se nos olvida incluir a Dios en nuestra situación. Si no es para preguntarle por qué o hasta culparlo por las cosas malas. Por eso es que este versículo es tan poderoso. Con su mundo completamente al revés, Jesús, ya muriendo con sus manos clavadas, corona de espinas enterradas en su cabeza, en carne viva, golpeado y adolorido, aún ahí dijo: confío en ti, me entrego en ti. Recordemos que no tomaron su vida, Él la quiso dar. Los últimos meses ha pasado por situaciones opuestas a lo que yo creía que necesitaba. Estuve nadando en contra de una corriente que no tuve la fuerza a pelear, bueno, no sola. Pero tuve una seguridad constante que si yo confiaba en Dios y confiaba en que todo lo que me estaba pasando, tan malo que fuera, era un proceso doloroso que tenía un propósito con un final feliz. Confié en Dios, en mi Padre Celestial. Le di mi vida y mi futuro sabiendo que todo saldría como tenía que ser por mi bien. Regresando al texto, cuando Jesús grita Padre, creo que la palabra Padre ha sido sensibilizado en que lo vemos como otro nombre, pero lo que me conmovió era el hecho de que Él le llamó su Padre. Colgando en una cruz, el amor siguió. Allí llama a su ayudador, a su cuidador, su roca, su razón de existir. Mi Padre, una palabra que se usa con amor. En sus últimos momentos, papi, mi papá, aquí estoy, me pongo en tus manos. Jesús allí confía. En sus últimos momentos, él pensó que esto duele, pero yo confío en ti. Mi situación me está matando, pero yo confío en ti. En ti yo encomiendo mi espíritu.
Torturaron mi carne, pero mi espíritu vive y todo lo que yo soy lo entrego en tus manos. Mi Padre, allí conseguiré mi paz. En tus manos yo encomiendo mi espíritu. Esto es un clamor sabiendo que en sus brazos estaría seguro. Jesús dio su vida sabiendo que sería para la gloria de su Padre y para la salvación de todo aquel que le creyera. Gloria. Amén.